Hola, ¿qué tal? Os doy hoy la bienvenida a mi vídeo número 100, que lo cumplimos hoy. Este va a ser el primero de una serie de vídeos en el que voy a responder a vuestras dudas sobre tarot. Habéis sido muy amables y me habéis dejado un buen montón de preguntas. Tengo más que suficientes para este vídeo y probablemente como mínimo para 2 más, así que os doy las gracias. Y comenzamos con las dudas de hoy. Hoy me he querido limitar a las dudas que son sobre la historia, la estructura y el tarot en sí. En otros próximos vídeos tendremos dudas sobre cómo echar las cartas, métodos prácticos para echarlas, tiradas, etcétera, etcétera. Hoy nos vamos a centrar en la historia del tarot y en detalles de las propias cartas y de su diseño. La primera pregunta que quiero contestar de las que me habéis hecho es una que me hacéis a menudo y que es acerca de si el tarot ha sido siempre adivinatorio y si no, desde cuándo lo es. Esta pregunta tiene una contestación bastante clara. El tarot se creó para jugar, como se sigue usando en muchos países, por ejemplo en Francia. Se creó para jugar, para un juego denominado en ese momento Triunfos, que luego luego desapareció, surgieron otros juegos, en fin, eso ya pertenece a la historia del juego, y no se usaba para adivinación, al menos no se creó para ello. Y los tarots, muchos tarots que vosotros me decís, bueno, ¿y este tarot cómo se lee? Porque este tarot yo no lo entiendo, y tiene su lógica, porque esos tarots no se crearon específicamente para adivinar, o no tuvieron en cuenta el tema adivinatorio, o cuando llegó el momento de usarlos para adivinatorio, esos tarots ya no se usaban y no se les adaptó a la adivinación. Es el caso del Visconti Sforza, es el caso del Mantegna, es el caso del Minchiate, es el caso de muchísimos tarots que además incluso muchos de ellos tienen cartas que luego desaparecieron del tarot o cambiaron. Es el caso del Mantegna o es el caso del Minchiate. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir del siglo XVIII es cuando tenemos la primera pista del tarot como elemento adivinatorio, porque aparece convencionado en la obra de Comte Gébelin, el mundo primitivo, como una especie de compendio de la sabiduría y del conocimiento humano. Y unos cuantos años más tarde, autores como Eliphas Levi ya hablan de él como baraja adivinatoria, y Ailete, que era el verdadero nombre del autor Teilla, que se le conoce así como Teilla. Lo que pasa es que Teilla es Ailete, escribo al revés. Publican el primer tarot propiamente para adivinar, y la labor de Madame Lenormand, posiblemente no utilizaba tarot ni tampoco la baraja que lleva su nombre, y la obra de Madame Lenormand lo que sí hace es popularizar el hecho de usar cartas para adivinar, y eso favorece al tarot. Vosotros me preguntáis, pero toda esa gente tan erudita y tan guay, se lo sacaron de la manga eso de usar las cartas para adivinar. Ya las usaría alguien antes. Es bastante posible que en determinadas regiones de Italia, de Francia, de Europa en general, ya algunos gitanos estuvieran usando el tarot y otras barajas para adivinar, y que la idea la sacaran estos autores, es decir, Ailete, Teilla, Eliphas Levi, Gébelin, etcétera, sacaran esa idea de ahí. De hecho, un autor tan conocido como Papus llamó a su libro El tarot de los bohemios, o sea, de los gitanos. Es posible, pero no está comprobado. Lo que sí es bastante posible, porque los gitanos, siendo un pueblo errante, siendo un pueblo que andaba por todas partes, probablemente se darían cuenta de la riqueza que tiene esta baraja y empezarían a manejarla para la adivinación. Es posible, pero ya os digo que no está probado.
Lo que sí os puedo decir es que antes del siglo XVIII no tenemos testimonio ninguno de que, digamos, la baraja del tarot se usara para adivinar. Su comienzo de historia místico-esotérica es en el XVIII y su apogeo es en el XIX y en el XX, porque entre el XIX y el XX, ahí en ese margen del 1890 y tantos, 1900 y tantos, es cuando se crea la baraja de la Golden Dawn, y después de ella nace el Rider-Waite, y ahí es cuando empieza el apogeo del tarot, que no llega a su gran totalidad hasta los años 60 con la contracultura hippie. Como veis, es una historia reciente, o sea, no es de hace muchos siglos, ni toda esta historia de que si es el libro de Thoth, que si los egipcios, todo eso es muy bonito, y efectivamente las barajas de cartas de jugar provienen de Oriente, hasta ahí estamos todos de acuerdo. No sé, probablemente nacieron en China, probablemente las desarrollaron los árabes. Las barajas con las que jugamos todos probablemente llegaron de sitios como Turquía y sitios parecidos debido al comercio. Todo eso es probable, pero el tarot propiamente dicho probablemente fue una invención del siglo XIV, alguien en Italia, y ya se están dando nombres, aunque todavía no se tiene ninguno concreto, ya se están dando nombres. A alguien se le ocurrió fusionar las barajas de jugar, que habían venido, como digo, de países probablemente árabes o de Oriente en general, fusionar las cartas de jugar con una serie de figuras simbólicas, como las virtudes, los dioses, etcétera, para hacer una baraja más rica, más educativa, más creativa y más amena. Esa es la teoría que hay, que a alguien se le ocurrió fusionar una serie de figuras con las cartas de jugar. Hasta ahí es donde llegamos y hasta ahí es lo que sabemos hoy día. Pero claro, esto es como todas las cosas en la cultura, cada día se descubre algo nuevo, así que no lo sabemos. Bueno, pasamos a otra pregunta, a una pregunta muy interesante que me ha hecho una de vosotros, que es sobre la carta de la torre y por qué en algunos tarots de Marsella se llama la Maison Dieu, la casa de Dios. Me disculpo por el tamaño de la carta, pero es que yo tengo 5 Marsellas y solo en 2 de ellos tengo el nombre de la Maison Dieu, y los 2 son miniaturas, así que hay que conformarse con lo que hay. ¿Por qué se llama la Maison Dieu, la casa de Dios? Bueno, hay una teoría que yo la he oído desde que me dedico al tarot, que no parece cierta. La relaciona con que en francés, hasta hace relativamente poco, hospital se decía Hôtel Dieu, hostal o hotel o pensión de Dios. No tiene nada que ver. Primero estamos hablando de que se llama Maison Dieu, no hotel. O sea, una cosa es una casa y otra cosa es un hotel. Aquí no se acoge, en esta torre no están acogidos enfermos. Veis que solo caen 2 personas y en la mayor parte de las barajas están bien vestidos, parecen personas que vivían allí muy ricamente y que han sido sacudidas. No estamos hablando de enfermos cayéndose de un hospital ni una catástrofe parecida. Aquí hay algo más, y de las teorías que he oído, de las que más me convencen es una que entre otros sostiene Jodorowsky y que me parece muy sensata, que es la idea de que la torre representa al alma. El alma es la casa de Dios. Y la sacudida es la sacudida al alma humana, como diciéndole, despierta porque lo que estás haciendo está siendo mal hecho. Estos autores nos recuerdan que originariamente la torre, aunque parece tan terrible con su rayo y su caída, hace referencia a un mito que no es tan terrible, que es la Torre de Babel. A la Torre de Babel no murió nadie. O sea, lo único que hizo Dios es poner a la gente a hablar a cada una lengua para que no se entendieran y para darles a entender que no debían emprender cosas demasiado, que tocaran demasiado el cielo, vamos a decirlo así, ¿no? Que fueran más humildes y más coherentes, porque las torres muy altas se caen, como siempre se ha dicho, ¿no? Entonces la idea es que este rayo es un rayo que llama al alma humana a darse cuenta de
de sus limitaciones y a trabajar con más humildad y con más sensatez, porque es el alma frente a Dios. Y es el alma siendo sacudida por una llamada interior para volver a empezar su trabajo, porque lo ha hecho mal hecho y tiene que volverlo a empezar a hacer. A mí de las teorías que he oído me parece quizá la más coherente. Es la idea de que la torre representa la llamada al alma. Con respecto a otras cosas que me habéis preguntado, una que me habéis preguntado que curiosamente nunca la he tratado en un vídeo nada más que de pasada, para explicarla cuando estaba explicando las cartas, ¿no? Es esta. El porqué de que Rider-Waite cambia el orden de la justicia y la fuerza, que todos conocemos del Marsella. ¿Por qué la justicia está en el 8? ¿Por qué la fuerza está en el 8 y no la justicia? ¿Y por qué la justicia está en el 11 y no la fuerza? Aquí tengo que deciros que solo hay una teoría que no convence a todo el mundo, pero es la que hay, que es que a los creadores del tarot de la Golden Dawn, que es el predecesor y en el que se apoya Arthur Waite para crear su tarot, les parecía que el orden zodiacal más correcto era la fuerza primero y la justicia después, porque la fuerza está unida a Leo y la justicia a Libra. Eso no convence a mucha gente porque el orden de las cartas con respecto al zodiaco es un poquito arbitrario. No es del todo fiel, aunque la mayor parte del tiempo sí. Entonces, pero es la teoría que hay y es la más probable, porque luego se han sugerido otras teorías y ninguna parece convincente. Entonces la idea es esa: la fuerza representa a Leo, entonces tendría que ir ahí. Luego vendría el ermitaño, que representa a Virgo, y luego en el 11 la justicia, que representa a Libra. Esa es la idea. ¿Que es esa o no es esa? Eso no os lo puedo yo garantizar, es la que hay. Bueno, y por último, alguien me ha preguntado algo muy interesante también, que hemos visto de refilón con algunas cartas en otros vídeos, pero he intentado buscar elementos con los que nos hayamos parado tanto, que es con respecto a las cartas en el tarot. A las plantas en el tarot, las plantas, es decir, las flores y los elementos de este tipo en el tarot. Ya vimos unos pocos, hablamos de la granada y de su simbología con respecto a la sacerdotisa, por ejemplo, y hoy quería comentaros, por ejemplo, la presencia de la rosa en el tarot. La rosa, si es roja, como ocurre por ejemplo en el 2 de bastos, si mal no recuerdo, es un símbolo de pasión, de sacrificio, de búsqueda, pero es muy corriente que en el tarot sea blanca, la rosa blanca de la muerte en su bandera, o la rosa blanca que porta el loco. La rosa blanca es el símbolo de la pureza por excelencia y de la inocencia del alma. Cuando aparece en la bandera de la muerte, que además en la bandera de la muerte se parece a la rosa de Lancaster, a la rosa de la famosa guerra de las rosas, que una era roja y otra blanca en la historia inglesa. Cuando aparece en la bandera de la muerte, representa que la muerte es una cosa pura, es decir, la muerte no odia a nadie ni mata por placer. La muerte es un hecho natural de la vida, igual que el nacimiento, y su intención es pura, es dar fin a la existencia para que comience otra existencia, para que el ciclo de la vida prosiga. Es decir, la muerte es un elemento puro, no odia ni ama a nadie. Y la rosa blanca en la mano del loco es lo mismo, representa la pureza y la inocencia del alma que se asoma al mundo. En la carta de la templanza
aparecen detrás del ángel de la templanza, aparecen unas florecitas muy curiosas que son iris. El iris tiene el valor simbólico en su nombre. El iris es la diosa mensajera, la mensajera de los dioses. Era un personaje mitológico que enviaba los dioses sus mensajes a través de ella. Entonces, la presencia de la flor llamada iris aquí lo que quiere decir es que la divinidad está presente en la templanza y que cuando el ser humano pues alcanza esa templanza, pues está más cerca de Dios y está más puro y más preparado para recibir los mensajes de la divinidad. Y por último hablamos de los girasoles. El girasol es un símbolo de fuerza y energía solar, efectivamente, y el girasol sobre todo es el símbolo de la fidelidad, porque se supone que, aunque parece ser que no es exacto, se supone que el girasol vuelve la cara hacia donde está el sol y lo sigue así, como con la mirada, por así decir, ¿no? Entonces, el girasol es un símbolo de energía solar, de energía luminosa, de felicidad, de fuerza, y también es un símbolo de fidelidad y lealtad. Por eso aparece tanto en la carta del sol, la que evidentemente representa la fuerza solar, la vitalidad, como en la mano de la reina de bastos. Hay un hecho muy curioso, que es que en la carta del sol, los girasoles no están mirando al sol, están mirando al niño. ¿Por qué es esto? Porque el centro de la carta es el niño. El niño representa la verdadera vitalidad, energía y capacidad del ser humano. Aquí el sol no es el más importante, el sol solo representa la energía y la plenitud de la persona humana. No es el sol el que aquí es el más importante, sino el niño. Por eso los girasoles le miran a él. Y aquí tenemos también el girasol en la mano de la reina de bastos, que representa su fuerza solar, su capacidad de irradiar y su capacidad sobre todo de liderazgo, que todos la sigan a ella como el sol, como supuestamente los girasoles siguen al sol. Y bueno, y eso sería todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que no os haya aburrido, y en la próxima semana, en el vídeo número 101, continuamos con nuestras preguntas. Un abrazo y hasta pronto.